Dios bendiga a toda la audiencia que está en sintonía de este su programa como voz de trompeta. Este es el día que ha hecho el Señor, por tanto nos alegraremos y nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación. Este que les habla, su hermano en Cristo, José Santiago, el cual les saluda a todos en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y agradecemos su sintonía y que nos permite entrar a su hogar, a su área de trabajo, en el hospital, donde quiera que usted se encuentre. Entienda que hoy es el día que Dios ha preparado para bendecirle y para sanarle si es que está enfermo, para libertarle si está oprimido. El Espíritu Santo de Dios está disponible en este momento para obrar en cual sea tu necesidad. Estamos en vivo desde los estudios de Radio BES en Guaynabo, Puerto Rico, y desde nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana La Voz del Espíritu Santo, la cual pastorea nuestro querido pastor, el doctor Lionel Ramírez, y su amada esposa Wanda. Reciban saludos de nuestro pastor. Y en este día estamos gozosos, estamos contentos. En el día de ayer estaba viendo el programa de nuestro hermano evangelista Junior Quiñones, para el cual envío saludos a su amada esposa que acaban de salir ahora mismo de aquí de la emisora. Y el hermano Junior pues estaba informándole a la audiencia sobre una tremenda bendición que tuve el día miércoles. El día miércoles, pues, José se activó y tuve que correr hacia el hospital porque mi amada esposa dio a luz una hermosa niña. Gracias a Dios que salió a su mamá, que es hermoso. Y damos gloria a Dios por eso, por esa bendición. Nació mi primogénita, Basti Yasbet, que significa hermosa piedra preciosa de Jehová. Y damos gloria a Dios por esa bendición. Estuvimos el miércoles en el parto y queremos decirle a los hermanos que fue un parto bajo la total redención. En el momento en el que el doctor Capre, tremendo profesional, vaya nuestro saludo, nuestro respeto para este doctor, y el doctor González, que fueron los que estuvieron trabajando con el parto de mi amada esposa, la doctora Isri Martínez, cuando está monitoreando a la niña, dice, hay un problema de variabilidad. Y yo le dije, ¿y con qué se come eso? Me dijo, bueno, eso es un detalle de oxigenación. O sea, no estaba llegando bien la oxigenación hacia la niña. Y yo llamé inmediatamente a mi pastor, el doctor Lionel Ramírez, le indiqué lo que estaba ocurriendo. Mi pastor es médico de profesión y tiene una especialidad en medicina bioenergética. Y comenzamos a orar a través de la vía telefónica en ese mismo momento. Y el poder de Dios, hermano, se movió de una manera tremenda. Tanto es así que el pastor activó la batería de intercesores que tenemos en nuestra casa para gloria y para honra del Señor. Y en 10, 15 minutos, hermano, el panorama cambió totalmente. El doctor dijo, yo pienso que hay que hacerle una cesárea de emergencia porque si el bebé no comienza a recibir oxígeno, la bebé, hay que sacar la niña. Pero Dios cambió el panorama, porque cuando Dios dice que algo va a salir bien, sale bien. Y le doy gracias a Dios, gloria y honra al Señor, y gracias a los intercesores de nuestra iglesia, a nuestro pastor, a todos los hermanos que yo sé que estuvieron orando, porque luego de esta oración, todo el panorama fue cambiado por el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros confiemos como pueblo. La niña pesó 7 libras con 3 onzas y midió 20 pulgadas y media. Fue tremenda bendición. Y damos gloria a Dios. Ya de aquí a un ratito en la tarde, cuando terminemos nuestro programa, pues iremos hacia el hospital, porque ya casi el alta de la niña está saliendo. Así que le damos la gloria y la honra al Señor. Si usted quiere verla, yo quise traer una foto hoy, pero no la pude traer. Usted puede entrar a nuestra página en Facebook, nos puede buscar como Evangelista José Santiago, y ahí usted va a ver todas las fotos hermosas y preciosas que tenemos de nuestra primogénita. Bien, damos gloria al Señor. Tenemos nuevamente a los hermanos el anuncio. Vamos a poner por aquí, no importa que no me vea. Aquí está el anuncio de Honrando su Legado. Venimos semanas anunciándole a los hermanos sobre esta tremenda actividad de los 25 años de aniversario de CDM Internacional, la cadena del milagro, el ministerio del hermano Gigi Ávila. Este sábado 28 de septiembre va a ser esa celebración honrando su legado. Ya ahí él cumpliría 3 meses de haber ido a morar a la presencia del Señor. Y esta actividad va a ser en el Coliseo Manuel Petaca Higuina de Arecibo,
Esta actividad comienza desde las 6 de la tarde. Va a estar el pastor Gilberto Medina, un hombre tremendo de Dios con una palabra tremenda, una revelación poderosa en la palabra. Y va a estar el ministro de la alabanza y de la adoración Roberto Orellana, Benjamín Rivera, Dani López y los hermanos Antonetti. Estos hermanos cantan, todos al unísono, sin instrumentos musicales. Los instrumentos musicales los hacen con su boca. Y esta actividad es totalmente gratis. Si usted necesita más información, puede llamar al 898-5410 a la extensión 7212. Esta actividad en el Ministerio de Cristo Viene la está coordinando el hermano Tommy Figueroa, vicepresidente del ministerio. Así que no se debe perder esta tremenda actividad. Mi consejo es que trate de llegar temprano, porque sabemos que esta actividad se va a llenar para gloria y honra del Señor. Bueno, en esta hermosa mañana me siento muy contento, ya que en estos días estaba en un área comercial, ¿verdad? Y encontré a un siervo de Dios que por muchos años lo he escuchado a través de nuestra emisora hermana Triunfo FM en el 96.9, y me refiero al evangelista José Antonio Ramos, que nos está honrando hoy aquí con su presencia. Siervo del Señor, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros acá en esta hermosa mañana del Señor, y dirígete a la audiencia con palabras de saludo. Sí, te saludamos y saludamos a la audiencia, y es un privilegio para mí también compartir, ya que había escuchado de ti bastante, porque la familia de tu esposa, pues los conozco a ella la conozco desde niña, allá en República Dominicana, aunque soy puertorriqueño, pero viajo mucho allá. Y comparto con esta familia por años, y te felicito también por esa criatura hermosa que Dios te dio y en la forma que te la dio. Entendemos que es un milagro del Señor. Sí, así que muchas gracias por esta invitación, y es un honor compartir contigo en esta programación, esperando que lo que diseñemos y difundamos hoy sea un beneficio de la audiencia. Amén. Damos gloria a Dios. Nos sentimos contentos, siervo del Señor, de que estés aquí con nosotros. Ya la audiencia te conoce. Si usted está escuchando la voz del hermano Ramos, pues usted debe conocerlo, porque él tiene 32 años en Radio Triunfo, llevando su programa La Palabra Correrá. Y hoy tenemos el privilegio de Dios de tenerlo aquí en los estudios de Radio Vez. Estamos en vivo en este momento, aunque esta programación va a salir retransmitida. Ahora mismo estamos en vivo. Si usted tiene peticiones de oración, la puede hacer al 787-605-8851 a través de mensajes de texto. O puede entrar a la página de Radio Vez en Facebook, y también puede dejar su petición. Estamos aquí para orarle, para bendecirle en el nombre del Señor Jesucristo. Hermano Ramos, usted me estábamos comentando que trabajó en la policía de Puerto Rico durante muchos años. Sí, yo estuve 31 años en la policía de Puerto Rico como oficial, culminé como oficial rango de teniente primero, y dentro de la policía fui de los que comencé con la organización de los policías cristianos. Aleluya. Donde comenzamos a predicar uniformados en las plazas, en las comunidades. Fue un impacto en aquella ocasión, también para otros no entendían cómo un policía podía predicar uniformado. Y ahí estuvimos 31 años, dirigimos relaciones con la comunidad, estuve en prensa, dirigimos algunos programas preventivos por muchos años, también estuve en Liga Atlética Policíaca, relaciones con la comunidad, en fin, como decíamos fuera del aire ahorita, un hermano que estaba aquí, muchas carteras, pero con pocas pagas. Amén. Amén. Pero lo importante es que logramos estar 31 años ahí, servir al pueblo de Puerto Rico en la vida secular, y dentro de la policía, de los 31, aproximadamente 25 quizás, ya siendo cristiano. Wow. Le serví al Señor, trabajé con la capellanía, ayudando a la capellanía. Y si voy a contar las cosas que pasaron, no acabaríamos, pero logré, gracias al Señor, hacer algo por mi tierra. Amén. Y todavía pienso hacer mucho más, y si Dios me da vida, y seguir evangelizando. Ya llevamos 12 años en el pleno ministerio, aunque la policía lo teníamos completo, porque durante el día también a veces uno tiene que intervenir con casos que eran más de oración que de arresto. Wow, sí señor. Pero está funcionando entonces en el ministerio evangelístico pleno, full time, a tiempo completo. Adicional a que estoy en la iglesia de Pentecostal en Buenavista, Bayamón, y soy maestro de los
era hasta hace poco de los caballeros, me dieron el reto de los jóvenes por joven al fin. ¿Tú sabes? Pues como joven al fin, Sí, pues ahí señor. me dijeron, necesitamos un joven que le dé clase a los jóvenes. Eso y ya, es. pues aquí estoy yo. Eso es, sí, señor. Eso es así. Porque no es como uno esté, como uno se sienta. Como uno se sienta, sí, señor. Qué bendición. Tenemos este privilegio en el día de hoy. Y pues, mientras hablaba con el hermano Ramos, vino nuestro espíritu, ¿verdad? Un tema, y yo quiero que él, pues, tenga bien comenzar a introducir la palabra en esta hermosa mañana del Señor. Y manténgase en la sintonía, porque yo sé que esta palabra le va a edificar, le va a bendecir y va a suplir todas las necesidades que usted tiene en este día. Así que adelante con la Sí, palabra. hablábamos y comentábamos anoche de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Amén. Pablo, un hombre muy preparado en la vida secular, antes de estar de pleno en el cristianismo, ¿verdad? Porque conocemos los estudios de Pablo antes de convertirse a Cristo, y Cristo aparecer en el camino cuando haga la carta persiguiendo a los cristianos, y nos damos cuenta de un hombre bien preparado en lo que tenía que ver con las religiones de la religión, de aquel entonces, más también en lo político, porque allí se mezclaba la religión y la política, y estaban los fariseos, los saduceos, y él estudió a los pies de un hombre bien preparado, un rabino, que fue Gamaliel. Y así que estaba bien preparado en todo lo que tiene que ver con lo secular y con lo que tiene que ver con la ley de Moisés. Y ahora Cristo se le aparece en el camino, y para mí, uno de los hombres que mejor descifra y explica el misterio de la encarnación del Verbo, y el más que utiliza la gracia en relación a sus escritos, Pablo. En la carta a los Efesios, donde más Pablo utiliza la gracia. Sí, sí. Y aún él dice que él es salvo por gracia, y que el ministerio apostolado que tiene y lo que hace, dice, no lo hago yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y ese hombre, en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, Sí, sí. me llama la atención el verso 10, después de él hablado de lo que es la convicción, el nuevo nacimiento, en los versos anteriores, habla de la relación con Dios por fe, por gracia, por amor, por misericordia, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces Pablo habla de la hechura de Dios en Cristo. O sea, no está hablando de la hechura del Edén. Él está aquí hablando del nuevo nacimiento. Y en el verso 10 dice, Sí, señor. porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, Sí, señor. para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Wow. Ahí eso es profundo. Ay, ay. Eso uno lo ve tan sencillo ahí. Pero cuando uno lee que dice que somos hechura de Dios en Cristo, dije que es el nuevo nacimiento. No está hablando del Edén, está hablando del nuevo nacimiento en Cristo. Y que ahora en Cristo no hacemos obras para salvarnos, sino que hacemos obras porque somos salvos. Sí, señor. Y que lo que hacemos es porque Dios lo preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Alguien diría, ¿y por qué usted está en esta emisora ahora? Y lo están viendo a través de tantas partes del mundo. Porque esto es un plan de Dios. Amén. Y Dios Sí, lo tenía señor. preparado para que lo hiciésemos hoy. Sí, señor. Y que lo que se está difundiendo hoy ya Dios lo tenía preparado de antemano porque somos sus hijos. Y Él quiere que muchos más reciban lo que hemos recibido nosotros. Sí, señor. Y la tecnología de hoy tan adelantada. Yo tengo una conferencia que estoy dando con una doctora que se titula El uso nocivo de la tecnología, pero no es que estamos hablando más de la tecnología. Sí. La tecnología es buenísima, mira qué buena es hoy, Sí, señor. pero es como el calor o el fuego. El fuego es bueno, y el calor para cocinar los alimentos, para cuando hay frío de calor, pero ese mismo que te cocina los alimentos te quema la casa. Sí, señor. ¿Ves que yo hablo de arroz y habichuela? Amén, sí, así que me gusta. Amén. Y el mismo que te calienta cuando hace frío, si hay calor de más, te deshidrata. Sí, O sea, señor. que lo bueno, si no se sabe, hace daño. La tecnología es buenísima. Dios permitió la tecnología para que, y es del plan de que lo que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Wow. Pero si lo utilizamos mal, hacemos daño. Mira qué bien estamos haciendo hoy, que tu niña nació ayer, Antes de ayer. antes de ayer, y ya hoy tú dices, mira, el mundo completo la puede ver. Eso no Amén. se podía antes. Sí, señor. Porque, ¿cómo iba a poder ver tu niña en cuestión de horas? No, tú le tomas las fotos, las subes por Facebook. y las envías por internet. Sí, Y en señor. el mundo entero la ven y dicen, qué belleza, qué hermosa. Salió la madre. Bueno, yo creo que hay mezcla. Hay mezcla. En lo bella salió la madre. Y la mezcla es buena. Porque Gloria a Dios. yo conozco a la familia de allá de la pastora,
Dayanira, Amén. a quien amamos y estimamos, que en República Dominicana no están viendo en esta hora. Sí. Y están viendo que estamos hablando de los planes de Dios Sí, Señor. para este tiempo, para que nosotros nos manifestemos. Y si hablamos de esto, nos amanecemos. Así que tú puedes intervenir Sí, cuando Señor. guste en relación a lo que Dios ha preparado para que nosotros lo hagamos. Sí, Señor. Y que a veces cometemos el pecado de no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Sí, Señor. Porque yo hablo del pecado por comisión y por omisión. El de David fue por omisión, Sí. porque tenía que salir a la guerra y no salió. Wow. Y eso lo llevó entonces a cometer pecados que son ya por hechos. Pero la omisión, dejar de hacer lo que Dios quiere que se haga, es pecado. Es pecado. Sí, Y entonces él se quedó, y en vez de hacer lo que Dios quería que él hiciera, no lo hizo. Y tenía que salir a la guerra, y se quedó. Y ya sabe el resto de la historia. Pues nosotros hoy, Dios nos pone de antemano las obras y hay que hacerlas. Comentábamos con el pastor asociado. Pastor asociado nuestro, Disco Pastor. Hace algunos minutos comentábamos de que a veces el niño tiene un dulce en las manos. Hablo en arreo, bichuela. O una Amén. paleta. Claro que sí. Y alguien le quita la paleta y cuando se la devuelve le da contra el piso y no la quiero porque me la chupaste. Pero no puede levantar la vista como al frente a él hay una caja de paletas. Sí, Y Señor. se está peleando por un bombón o por una paleta cuando tiene una caja al frente. Pues nosotros a veces nos envolvemos en una obrita pequeña que Dios puso de antemano para que le hicieran, pero tiene muchas más. Y nos dormimos en el camino. Y no es esta, es esta. Y a veces queremos entrar por una ventana cuando Dios tiene un portón. Eso es. Adelante. Es cierto, es siervo del Señor lo que estás planteando. Y el pueblo del Señor tiene que entender algo claro. Que nosotros, yo siempre digo que nosotros no estamos en la tierra por pura casualidad, sino por una causalidad de Dios. El salmista David lo dijo: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Entonces, cuando el pueblo de Dios camina en pos de esa verdad, puede comprender que somos y fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado como nosotros comentamos de lo que somos. Mira, en cierta ocasión yo estaba en una iglesia en Arecibo y había llegado temprano. Y cuando llego siempre me gusta orar un buen rato, un largo rato, hasta casi que me entreguen la parte. Y hay una hermana comenzando el devocional. Y ella comenzó a decir: no me miren a mí porque yo soy un trapo de inmundicia. Yo soy una sierva inútil. Yo soy un gusano. Cuando ya yo escuché que ella había dicho esas tres cosas, yo me levanté del altar y con mucho respeto le dije: hermana, perdóneme. Eche el micrófono hacia el lado un momentito. ¿Usted es convertida? Me dijo: sí, yo soy convertido. Y yo dije: pues parece que usted no se ha convertido ni en sueño. Porque si usted es convertida al Señor y usted es creyente, usted es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces ya cambió la forma de hablar, porque es que a veces nosotros cometemos errores. Mire, cuando Cristo le dijo a los discípulos, ustedes, cuando usó el término de que somos siervos inútiles, ¿usted sabe lo que significa eso? Que tenemos que estar, como dice nuestro pastor, conectados a la fuente, conectados al Señor. Ahora, en Dios y conectado a Dios, no diga que usted es un siervo inútil, porque somos poderosos en Dios. Dice la palabra que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Entonces, cuando el pueblo camina en pos de esa verdad, la iglesia es activada. Yo le decía al hermano Ramos, cuando mi esposa tuvo esta situación con la niña, empezamos a orar. Porque a veces estamos en una situación, porque lo que nosotros predicamos, como el varón me decía, tenemos que vivirlo. Y nosotros podemos llegar a una situación donde se cierra el cerco de tal manera que seamos probados. Porque si usted predica de fe, Dios va a probar su fe. Si usted predica sanidad, Dios va a probarlo por la sanidad. Y yo vi cómo el Señor obró. Y es lo que Dios quiere de su pueblo. Por eso es que en este día tenemos que entender, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Viene a mi memoria que la palabra del Señor dice que el Señor nos compara a nosotros como árboles. Y dice que nosotros como árboles tenemos que dar buen fruto. Nosotros somos como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y dice la palabra que todo lo que hacemos, aleluya, prosperará. Entonces hay que verificar
cuáles son las áreas de nuestra vida, qué es lo que tenemos, los ajustes que tenemos que hacer, como decía nuestro hermano Ramos. A veces estamos cometiendo pecados de omisión y entonces nos justificamos con esta palabra que la gente usa mucho: Dios sabe todas las cosas. No, pero si Dios sabe todas las cosas, tú tienes que comprender que Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que tú y yo no nos podemos conformar a este siglo, no nos podemos conformar a este tiempo, sino que tenemos que entrar y comprobar la buena voluntad de Jehová, que es perfecta y es agradable. Yo me viene a la memoria cuando Dios le dice a Israel, a través del profeta Isaías, en un momento crítico, le dice: porque yo soy el Dios tuyo, que te enseña provechosamente. Wow. Y te encamina por el camino que debes andar. Eso tiene una connotación bien terrible con relación a que yo tengo que tener el oído afinado para yo poder escuchar y saber lo que Dios me quiere enseñar. Que Dios lo que quiere es enseñarme de provecho, no solamente para mí, sino para su obra. ¿Y a quién Dios tiene en la tierra para que haga la obra de Él? La iglesia. La iglesia, con la gracia y el poder del Espíritu Santo. Entonces, a veces nos ubicamos en el lugar que no nos corresponde y no es el que Dios quiere. Y tú mencionaste ahorita conectado a la fuente. Mira, yo no voy a mencionar ferretería por nombre ninguna para no hacerle promoción a ninguna. Amén. Pero ¿qué hace una tubería de cobre, una tubería de aluminio, una tubería de tubo corriente, PVC, amontonado por montones en una ferretería? Qué bonito se ven. ¿Pero para qué sirven? Inútiles. Pero cuando conectamos ese tubo a la cañería, como llaman en República Dominicana y en Puerto Rico, para la tubería de agua de la calle, amén, que mucha agua hay. O si nos vamos al río La Plata, ese lo puedo anunciar. Amén. Y conectamos una tubería ahí. Qué importante se hicieron los tubos que estaban allí en la ferretería, que parecían inútiles. Al tú decir siervos inútiles somos, es en ese aspecto de que si estamos desconectados de la fuente, del que nos enseña provechosamente y que nos encamina por el camino que debemos seguir, entonces entendemos cuál es nuestra responsabilidad y cuál es nuestro deber en la tierra para con Dios. Y yo decía, te dije anoche y repito hoy, que a veces predicamos de un Dios, sí, señor, y vivimos en otro. Hablamos de Dios de poder, el Dios de gracia, el Dios que perdona, el Dios que salva, el Dios que restaura, el Dios que reconstruye, el Dios que edifica. Pero cuando nos corresponde entonces ejecutar eso, como que parece que es otro. Sí, señor. Y yo digo, pero ven acá, tú no me estás hablando a mí de un Dios real, que cuando yo leo el Hijo Pacto, los prodigios, los milagros, las maravillas, cuando veo esos hombres de Dios, y cuando leo el Salón de la Fama de los Hombres de Fe en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, yo le llamo el Salón de la Fama de los Hombres de Fe y de las Mujeres de Fe, yo digo, Dios mío, ¿y qué nos pasa? Hay un refrán por ahí que dice, ¿qué nos pasa, Puerto Rico? Yo diría, ¿qué nos pasa, iglesia, mejor? Sí, señor. Que hemos perdido la perspectiva y la visión con relación a qué y para qué Dios nos tiene en esta tierra. Para que promovamos. Y tú dijiste otro verso que es de los que más me impacta a mí, cuando el apóstol Pedro dice, porque somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para que anunciéis las virtudes de aquel que llamó de las tinieblas a la luz. No es para hablar cualquier cosa, no es para decir cualquier cosa. Yo a veces digo que si nosotros vamos a pagar una hora en la emisora, en la radio, en los lugares que sea, es para poder hablar de las virtudes de Dios y de Cristo. ¿Tú sabes lo que es hablar de las virtudes de Cristo? No pararme en una esquina a decir todo lo malo que yo hice y todas las cosas malas que pasan. Mira, con hablar solamente de la mujer que fue sana de sangre, del flujo de sangre, que dice, virtud salió de él. Wow. Sí, y ella sanó. Y si yo voy a hablar de las virtudes de Cristo, tengo que hablar de la virtud del amor, porque Cristo amó como nadie ama. Sí, señor. La virtud de restauración, que hoy tanto que se habla de restauración y la gente a veces no está restaurada a nada. Eso. Entonces, esa virtud de restaurar, esa virtud de perdonar, que nosotros no podemos, a veces hay tanto conflicto, tanto problema en los matrimonios, en la familia, en la gente, porque no sabemos perdonar. La gente está herida porque no perdona ni porque sabe perdonar. ¿Qué decimos de la justificación, la justicia? Que si vamos a hablar de la justicia terrenal, de eso sé yo. Porque yo trabajé 31 años ahí. Y vemos las injusticias que se cometen y lo injusto que son los hombres, porque un hombre torcido no puede ser justo. Sí, señor. Entonces, cuando hablamos de la justicia de Dios en Cristo, son las virtudes. Y parece que es la iglesia
A eso que nos llamó la iglesia, Sí, Dios. Pero, el pero siempre mata. Sí, Adelante, señor. caballero. Ese es el detalle que acabas de mencionar. Y es que un sector bastante grande de la iglesia ha entrado en un área de acomodamiento y en un área de conformismo espiritual. Y venimos predicándole al pueblo en programas anteriores con respecto a este tema. Porque la iglesia tiene que tener su oído afinado, la iglesia no se puede desenfocar. O sea, tenemos que comprender que en este tiempo el nombre de este programa nace del corazón de Dios, como voz de trompeta. Porque la finalidad que tiene este programa es recordarle a la audiencia y recordarle al mundo la venida de nuestro Señor Jesucristo, al arrebatamiento, al rapto de la iglesia. Porque la iglesia tiene que comprender que fuimos ubicados y colocados sobre la faz de la tierra con un propósito, con un destino profético. Y es ahí donde nosotros a veces preguntamos, como estabas apuntando ahorita, mencionando, pero ¿qué sucede cuando me llega el día difícil a mí? ¿Qué sucede cuando me llega el día malo? Porque es fácil predicarle a otro, pero cuando te toca vivirlo a ti, cuando tiene un momento de apretura, ahí es entonces que se miden los verdaderos hombres de Dios. Porque yo siempre digo que la autoridad mayor en la iglesia después de Dios es el pastor. Y a mí me bendice que mi pastor me ore. Es un privilegio porque recibo la cobertura pastoral. Que los líderes me oren. Pero de tiempo en tiempo yo tengo que meterme mano yo mismo y ponerme las manos y declarar bendición y declarar restitución y declarar que todo lo que el saltón, el revoltón, la oruga y la langosta han devorado me lo tienen que devolver multiplicado. O sea, cuando el pueblo del Señor vive en esta ambivalencia espiritual, pues las bendiciones no le llegan. Una de las instrucciones del Señor para su pueblo Israel era que cumplieran con los mandamientos. Entonces le dice, entonces todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Ni siquiera vas a tener que buscarlas, porque todas las bendiciones vendrán y te alcanzarán. Entonces David dijo algo en el Salmo capítulo 23, al final de ese verso, que a mí me fascina y me llena mi vida espiritual. Y es que David, luego de haberse alineado, como él sabía que él era hechura de la mano de Dios, porque este hombre mencionar, de mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro, en el Logos, en la palabra estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego creadas. Entonces en el Salmo 23 dice, cuando ya él se alineó a Dios, porque hay que alinearse al Señor, porque no podemos pretender querer bendición si no hay una sumisión a Dios. Y luego de él haberse humillado a Dios, dijo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Esa es la prosperidad de Dios. La prosperidad de Dios es el bien y su misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y no lo dejo ahí, porque Dios siempre da de más. Y en la casa de Jehová voy a morar por largos días. Entonces la iglesia, hermano Ramos, no puede perder la perspectiva del por qué y para qué fue puesta sobre la faz de la tierra. Porque estamos marcados para ser voz profética de Dios sobre las naciones. Para que cuando esa trompeta suene, que puede ser en cualquier momento, la iglesia que está preparada, una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, pueda ser arrebatada a los cielos. Le sumamos a eso. El profeta en una ocasión dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y yo creo que en el tiempo que más conocimiento la gente quiere tener de todo, es en este tiempo. Mira que se estudia. Se han estudiado tanto que yo decía hace poco que han descubierto tantas galaxias que siempre se pensaba en 2 o 3 y son millones. Wow. La ciencia se ha multiplicado de una forma vertiginosa, pero le falta el conocimiento de lo más importante, de lo espiritual, de lo que tiene que ver con la eternidad. Sí, Señor. Y eso le corresponde a los que tienen el oído afinado a escuchar lo que Dios quiere enseñar provechosamente y que lo podamos difundir en un tiempo tan difícil, de tanto conocimiento, de tanta otra cosa, y el oído de la gente está saturado de tanta cosa adversa y no de lo que es provechoso, sí, señor, que tiene que ver con la eternidad. ¿A quién le corresponde entonces educar ahora? Sí, en aquel tiempo Dios utilizaba a los profetas, utilizaba a distintos líderes, luego los discípulos y los apóstoles en el tiempo de la iglesia primitiva, pero ahora tiene la iglesia, y la iglesia tiene que educar al pueblo.
en lo que tiene que ver con lo espiritual y lo eterno. Sí, señor. No es fácil. Sí, señor. Al extremo que yo voy a decir algo que no es tu programa. Lo voy a decir en tu programa, pero es mío lo que voy a decir. Amén, claro que sí, para adelante. que no te señalen a ti. Amén. Y es que yo creo que a veces nos desenfocamos y estamos enseñando lo que no debemos enseñar. Sí, señor. Y llevando lo que no es provechoso. Tenemos que volver a reubicarnos. Y a veces, como tú dices, que yo digo, en arroz y habichuela. Eso es. Que la gente lo pueda entender, el niño, el adulto, el intelectual, el que no es intelectual. Puede entender lo que es eterno. Mi nieta, precisamente el día que nos encontramos allá en Atillo, Amén. ella venía en el carro y mi hijo tiene 15 años y él es muy bien estudiosa de la Biblia y me dijo, abuelo, ¿y por qué la gente no entiende las cosas de Dios? Wow. ¿Y por qué hay tanta gente que tú le hablas y le enseñas y no entiende lo de Dios? Bueno, primero, porque a veces no nos enseñamos cómo es. Y segundo, porque el apóstol Pablo habla de que hay que pedir sabiduría espiritual e inteligencia espiritual. Lo dice en el mismo capítulo 1 de los Efesios. Sí, señor. Él dice que pidamos inteligencia y sabiduría espiritual para entender las cosas del Espíritu. Porque lo espiritual se debe de discernir y entender espiritualmente. Sí, señor. Pablo a los Corintios en una ocasión le dijo como un trabalengua. Le dijo, ¿quién conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios que está en él? Sí, ¿Quién señor. conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Pero Dios nos las ha revelado acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por Sí, eso señor. la iglesia tiene una misión. Esa es la misión. De las obras que Dios puso en nuestras manos, que las ejecutemos como Él quiere que se ejecuten. Otra cosa que mencionaste que me marca a mí, para que tú entres de nuevo, Amén. y es que pedimos bendiciones si son buenas. Efesios 1:3 dice, Él nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso es verdad. Pero yo tengo una prerrogativa y unos derechos de recibirla, ¿verdad? Pero también tengo unos privilegios, pero a la vez también tengo unos deberes. Y ahí es que fallamos. Fallamos en los deberes. Porque Sí, es bien señor. fácil yo reclamar las bendiciones de Dios. Es como yo en la casa de mi padre, literal. Yo soy hijo, tengo las prerrogativas, los derechos de hijo y todos los beneficios de hijo, pero tengo unas responsabilidades como hijo. Sí, señor. ¿Ah? Y las hijas igual. Yo doy conferencia a la familia y hablo mucho de eso, de que no enseñamos a nuestros hijos a sus deberes. Tienen sus derechos, pero tienen sus deberes. Es como la libertad y lo que tenemos hoy, la democracia. La democracia tiene muchos derechos y todo el mundo quiere derechos. Y nadie, no, yo tengo mis derechos. Oye, Sí, pero señor. donde terminan los tuyos empiezan los míos. Eso es. Y tengo también unos derechos, pero tengo unos deberes. Y dijo en una ocasión un gran presidente, no es la que la nación pueda hacer por ti, es lo que tú puedes hacer por la nación. Pues no es lo Sí. que el Evangelio puede hacer por mí nada más. No es lo que Dios hizo por mí nada más. No es lo que Dios hizo mucho por mí, para salvarme, me regaló, me dio la salvación, me dio la salud, me dio esto, me dio lo otro. Pero ¿cuáles son mis deberes? Por su obra. ¿Qué yo tengo que hacer por su obra? Pues repito, cuando doy conferencia a la familia, le digo a las madres, mire, no permita que sus hijos en su casa hagan todo. ¿Usted te imagina una casa con 5 hijos varones? Esta joven que está aquí, que se case y le aparezcan 5 hijos varones. Y los 5 hijos varones lleguen 14, te lo voy a poner de 2 en 2, 14, 16, 18, 20, o vamos a dejarlo 12, 14, así. Y esos 5 varones en tu casa lleguen con los zapatos, los dejan uno en la sala, los pantalones los dejan en el baño, se quitan la ropa con todo el ropa interior, lo dejan en el baño. Se le va el gozo a cualquiera. Agaja las padrinos, en 5 minutos se toman 5 padrinos Coca-Cola. ¿Ah? Se comen 4 hamburgues en línea india, uno tras el otro, sin empujar. ¿Tú te imaginas una cosa como esa? Sí, sí. Pues entonces como madre, tú tienes que tratar de irlos educando y exigirle unas responsabilidades en el hogar. Eso Aunque es. sean varones, no importa. Que aprendan a cocinar, que aprendan a recoger, que aprendan Sí, a señor. limpiar. Y tú le das todos los derechos de hijo. Pues mira, vamos a orar la obra del Señor. Yo tengo unas bendiciones, mira, nos bendijo con toda bendición espiritual. Todas. Todas, Y las todas. materiales también. Y se pedir, se dará, buscar, se hallaré, llamar, se abrirá, clama, y yo te responderé. Oye, pero de vez en cuando ya claman para acá a ver si yo respondo. Sí, señor. Porque yo clamo para allá para que respondan. Pero él de vez en cuando dice, José Antonio, respóndeme. Completa la obra que te di. Eso es. Amén. Haz la obra que te di. No, es que Eso estoy es. cansado. No, es que la mujer no me deja. Excusas, excusas, excusas. Y como las excusas alguien dijo que le convienen a quién. Al que las da. El que las da.
Bueno, mi hermano, no me deje. Bueno, tenemos la bendición de tenerte aquí. Dale palabra a ese pueblo ahí. Y a veces, pues, yo creo que tenemos que volver a reeducar. Otra cosa que pasó en el camino, y es que se habló, y esto lo voy a decir con mucho cuidado y con mucho respeto. Amén. Y vuelvo y digo, una responsabilidad propia mía. A veces se enseñó mal. Y se habló de un Dios que solamente tala, mata, machete, palo, machete. Y yo digo en ocasiones que se le decía a la gente, Dios te tala y el diablo te lleva. Wow. Y Dios te tala y el diablo te lleva. Y cada vez que mirabas para aquí, Dios te tala, el diablo te lleva. Entonces se creó una generación de buscar de un Dios por miedo al diablo y por miedo a Dios. Entonces le sirvo por miedo. Mal orientados. No porque amo a Dios. Sí, Señor. No porque Él me amó, no porque tengo un Dios que derramó toda su gracia y su amor sobre mí. Aleluya. Para perdonarme, restaurarme y que yo sea su hijo y tenga las prerrogativas y los derechos de hijo. Entonces, la gente se fue de lejos. En una ocasión yo me reuní con los jóvenes de una iglesia, me reservo el nombre de la iglesia y el pastor. Y el pastor, vamos a reunir a los jóvenes para escucharlos. Porque a veces nos escuchan y nos escuchan, pero nosotros no escuchamos a ellos. Vamos a sentarlos y vamos a escucharlos. Surprise. Un grupo alto de ellos, había como 32 jóvenes. Créame que más de la mitad dijeron, yo no sé si voy para el cielo o no. Wow. Yo no sé si Cristo viene, me voy. Yo no sé si soy salvo, pero ven acá. Si tú eres nacido y te dan el evangelio y tú cantas y hasta predícame, pero no sé si soy salvo. Porque es que me han dicho tantas cosas. Ay, Dios mío. ¿Qué tengo que hacer? Que yo no sé si yo me salvo. Pero ven acá, una joven tenía como 28 años cuando dijo, la primera soy yo. Yo tengo papá y mamá cristianos. Y yo nunca he visitado el mundo para nada, pero yo no sé si me voy en el rapto. Dios mío. Y ay, papá, ¿a qué es lo que estamos hablando? Retomar la enseñanza. Hicimos convertidos, pero no hicimos discípulos. Wow. Y son dos mandatos. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero hay que discipular. Pero discipular no mal, porque tú puedes discipular mal. Sí. En una ocasión alguien dijo, deme niños y haré ogros, deme niños y haré sabios. Porque tú puedes educar mal, como el fuego te dije ahorita. El fuego lo mismo calienta la comida, que te quema la casa. Eso es. Y tú con la enseñanza, haces lo que te dé la gana. Porque tú agarras a un niño y tú le sigues trabajando en ese cerebro. Y cuando tú vienes a ver, tú puedes hacer un ogro. Sí, precisamente mi esposa ayer me enseñó los 10 reos más de menos edad en los Estados Unidos. No quiero decir las cosas que yo leí de esos 10 reos. Y uno de ellos a los 8 años ya era te estaba delinquiendo. Dios. Y yo recuerdo cuando yo era policía, se trabajó con un niñito que a los 9 años tenía 12 casos en el tribunal de menores. Dios mío. ¿De qué estamos hablando? Wow. Adelante, caballero. Y algo que has apuntado, varón de Dios, es que la iglesia tiene gran responsabilidad de esto que está ocurriendo. Porque la iglesia somos la sal de la tierra. Y a veces actuamos como esclavos y no como hijos. Yes. Y viene a mi memoria, mientras estabas hablando en la palabra que el Espíritu Santo te está dando, cuando el hijo pródigo se fue de la casa, aquel padre reclamó que su hijo regresara. Y yo pienso que él era conocedor de lo que Isaías 49:25 al final de ese verso dice, yo salvaré tus hijos. Y ese padre insistió, y tengo que decir esto como marco introductorio para llegar a la enseñanza. Cuando nadie tenía esperanza, cuando nadie tenía motivación de ninguna índole, ese padre estaba clamando. Porque estoy seguro que comprendía que su hijo era hechura de Dios también. Porque los hijos nos los da Dios, pero son del Señor. Por eso es que nosotros los presentamos, no bautizamos, la iglesia evangélica no bautizamos a los niños. Los presentamos como la palabra de Dios enseña, en la presencia del Señor. Pero algo que me llama la atención es que cuando el hijo pródigo regresa y vuelve en sí, porque la Biblia dice que él volvió en sí. O sea, el Espíritu Santo ya lo estaba rondando. Y cuando llegó aquella hambruna que fue provocada por el mismo Dios del cielo, donde él no podía ni siquiera alimentarse con las algarrobas, que eso tiene un olor tan y tan desagradable y tan fuerte. Dice que volvió en sí,
Pero no volvió en sí porque él quiso, es que él era hechura de Dios, es que había un destino profético con él, pero había también un padre, oiga, que este es el amor de Dios, el padre, pero esto es representativo de lo que la iglesia tiene que hacer también, clamando, intercediendo en la casa. Cuando su hijo llegó, lo abrazó, lo besó, le dijo, pónganle vestiduras nuevas, vuelvan y colóquenle en el anillo porque es restitución de lo que era de él. Y hay un banquete preparado en su honor. Ahora, donde yo quiero llegar, el hijo que se había quedado en la casa se airó. Y le dijo, padre, pero ¿cómo es posible que el hijo menor, mi hermano, haya malgastado todo lo que tenía, haya hecho y deshecho, y tú le haces una fiesta, y a mí, oiga bien aquí la enseñanza, que soy tu hijo, que siempre he estado aquí, que siempre he hecho el bien, no me has dado ni un cabrito? ¿Usted sabe cuál fue la respuesta de aquel padre? Se lo voy a decir como este varón de Dios dice en Arroyo Habichuela. Si tú no has cogido un cabrito es porque no te ha dado la gana. Claro. Porque todo lo que hay aquí en mi casa, mansa, aquí a Mashaya, es tuyo. Entonces, él actuó como siervo siendo dueño. Y a veces como pueblo de Dios, hermano Ramos, actuamos igual. Se nos olvida que cuando nosotros nos alineamos a la palabra de Dios, porque no puede haber bendición si no hay sumisión. Pero cuando nosotros nos alineamos a esta palabra, a vivir y a cumplir esta palabra en todo lo que el Espíritu Santo nos ayuda, acuérdese que nos asiste es el Espíritu Santo. Por eso que es importante, le he dicho en programas anteriores, que usted sea lleno del Espíritu Santo. De hecho, la verdadera iglesia de Jesucristo es la que tiene el bautismo del Espíritu Santo, porque ahora hay tantas sectas por ahí y tantas iglesias y hablan de Dios. Y usted tiene que tener cuidado. Por eso el Espíritu Santo nos dirige y nos guía hacia toda verdad y hacia toda justicia. Busca la llenura del Espíritu para que usted sea guiado por el Espíritu Santo. Entonces me llama la atención que este muchacho actuó como siervo siendo dueño, y nosotros como pueblo y como iglesia, hermano Ramos, actuamos igual. La iglesia actúa de esa manera. Se le olvida. En cierta ocasión yo me encontré con una hermana en Arecibo, y cuando voy entrando al hospital regional, para ese tiempo yo trabajaba como supervisor en una compañía de ambulancia. Voy entrando, ella me detiene. Yo me detuve, di una instrucción a los paramédicos, deténganse aquí. Y atendí a la sierva y me dijo, yo quiero que usted ore por un hijo mío. Ella me conoce desde la niñez. A ver si Dios lo trae. Yo le dije, no, yo no voy a orar nada. Bueno. Yo voy a orar por usted, le dije. Porque si usted cree que el Dios de nosotros está metido en un bolsillo, está equivocado. Voy a orar primero para usted para que Dios le quite toda duda y toda incredulidad y toda venda. Porque mire, Abel era el hermano de Caín. Esto no es que Abel, es que yo voy a orar creyendo que Dios lo va a hacer. Porque si usted va a orar, la Biblia dice que hay que orar creyendo en tu corazón. Y lo que tú ores creyendo conforme y que esté alineado a la perfecta voluntad de Dios, tú lo vas a recibir. Oré por ella. Oré por su hijo. A las 2 semanas cuando volví, me dijo, usted no sabe lo que ha pasado, hermano José. Mi hijo estaba en el punto de droga. Pero hace 2 semanas atrás cuando oramos, el Espíritu Santo lo tocó, lo sacudió y hoy está en la casa de Dios sirviéndole a Dios. Pero es que el problema del pueblo es que no sabe seguir instrucciones. Entonces Israel, cuando Dios los saca, que eran hechura de Dios también, déjeme decirle, y a lo suyo vino Cristo, que fue al pueblo de Israel, a las casas perdidas del pueblo de Israel. Nosotros nos colamos como gentiles. Él tuvo misericordia de nosotros. Nosotros entramos insertados también. Pero originalmente Cristo vino para Israel. Pero el pueblo que él sacó de Egipto a un camino de días para la tierra de Canaán, hermano, todos murieron en el desierto. Los hijos de esos que murieron en el desierto fueron los que con Caleb y Josué entraron a la tierra prometida. Todo el problema, hermano Ramos, porque no sabían seguir instrucciones. Moisés se subió a la montaña a buscar las instrucciones de Dios. Y cuando Moisés ya tenía las tablas de la ley, el Señor le habla, baja, porque el pueblo se ha corrompido. Envolvieron a Aarón, un hombre que estaba al lado del hombre de Dios. Lo envolvieron, hicieron un becerro de oro. Hicieron un becerro de oro. ¿Sabe lo que hizo Moisés? Moisés bajó. Nadie lo mandó a romper las tablas, porque Moisés era iracundo, hermano. Y rompió las tablas. Claro, las segundas tablas, las primeras Dios las escribió con su dedo, las segundas las tuvo que tallar Moisés, porque nadie lo mandó a romperlas. Para que aprendiera, porque a veces hacemos cosas que Dios no nos manda a hacer.
Entonces, cuando va y encuentra al pueblo corrompido, en una corrupción espiritual, ¿sabe lo que hizo? Fundió el becerro y se lo dio a beber como caldo. Porque cuando Dios hace algo en tu vida y hace algo en mi vida, en nuestro corazón, hermano Ramos, hay agradecimiento para servirle a Dios. Oiga, y no servirle como quiera nosotros, como nosotros queramos. Servirle con excelencia, porque nuestro pastor nos ha enseñado algo que es muy cierto. Dios nos ha llamado a vivir en la excelencia. Y ese es el llamado de Dios para la iglesia. Pero la iglesia tiene problemas para entrar en este tipo de instrucciones que Dios le da. Bueno, es que hay otra situación que yo he estudiado en los años que llevo en el ministerio, es la conceptualización de lo que es Dios. Y conforme a mi concepto con relación a Dios y mi conocimiento con relación a Dios, así será mi servicio y mi entrega. Y se conceptualiza a Dios a veces tan trivial y tan sencillo. Cuando yo leo lo que tú dijiste ahorita en ese viejo pacto, y cuando leo lo que Dios dijo en Deuteronomio capítulo 28, de verso 1 al 15, que fue lo que tú mencionaste ahorita, de las bendiciones para Israel. Y le digo, si haces estas cosas, mira, sencillo. Y cada vez le decía, yo soy el Dios tuyo, yo soy el Dios tuyo, el Santo Israel, y cada vez se le autorrevelaba. Wow. Y en el Salmo 103, verso 7, dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Dios no quería que Moisés nada más conociera el camino, era todo Israel. Wow. No obstante, Israel nunca entendió a Dios. En mi iglesia alguien dijo los otros días, ¿habrá un pueblo que haya conocido a Dios como Israel? Y yo dije, si lo hubiese conocido. ellos oyeron y conocieron sus obras, pero no conocieron a Dios. Entonces, al extremo que en el Sinaí, cuando Dios llama al pueblo y llama a Moisés para que el pueblo santificara, que él iba a hablar con el pueblo, y Moisés se fue al monte arriba y habló con Dios, y Dios se le reveló a Moisés en muchas formas y maneras, y tú sabes que le puso hasta distancia al pueblo, sí, para que no hubiese estrago, y los animales y todo. Entonces ellos, no, que ese Dios no hable más con nosotros, no podemos escuchar a ese Dios, tenían miedo, que hable, que levante profeta, y que el profeta no hable. ¿Pero cómo es posible que si yo puedo hablar con José y con la hermana, ahora tengo que buscar a otro? En el camino siempre la conversación se pierde algo, sí, o se le añade o se le quita. Yo estudié comunicaciones y la comunicación, yo te cuento algo a ti, o en el camino donde tú le añades o le quitas, y después el otro, alguien dijo en tono de broma, tú sabes una cosa, que le mataron la perra al alcalde, y alguien dijo, mira, le mataron la hija del alcalde. Wow. Y cuando la noticia llegó, ya el alcalde no tenía familia. Es decir, porque en se distorsiona la conversación. Se distorsiona. Y a veces, si tú quieres que una comunicación llegue bien, comunícate directamente con la persona. Dios quería comunicarse directamente con el pueblo no quiso. Qué pena. Y hoy Dios tiene la iglesia y el Espíritu Santo, y quiere autorrevelarse a la gente, pero la gente tiene un concepto tan trivial, a un creyente, y que me disculpen, y el ejemplo lo dijiste tú, ora a ver si Dios me sana al nene, ora a ver si Dios me salva al nene, ora a ver si Dios me lo trae. Pues no oremos nada. No oremos nada, exacto. Vamos a orar por ti. Es como aquello que le dijo, maestro, ¿y por qué nosotros pudimos echar fuera el demonio? Pues yo oré por ustedes, porque solamente se dice que fue por oración y ayuno nada más. Le dijo, por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Y después le dijo, y este género no sale si no es con oración y ayuno. Pero primero le dijo, ustedes no tienen fe. No tienen fe. Y en el Viejo Testamento, yo no sé si tú a mí me gusta, yo soy estudioso de la Biblia día y noche. Y en el Viejo Testamento la palabra fe aparece 2 veces. La palabra explícita, 2 veces. Y uno es en Habacuc, cuando Habacuc dijo, el justo por la fe vivirá. Pero la palabra aparece 2 veces en el Viejo Testamento. En el Nuevo Testamento, desde Mateo para acá, la palabra fe está ahí al extremo que yo me encontré, que yo le llamo el Salón de la Fama de los Hombres de Fe, el libro de los Hebreos, el capítulo 11. Pero no aparecía la palabra fe, pero ¿dónde más fe había? Wow. Explícame eso. Que donde la palabra fe no estaba como la tenemos hoy, que tenemos lo del Viejo Testamento, tenemos lo del Nuevo, y hablamos tanto de la fe, que de tanto hablar de la fe de mí se esconde. Y cuando tengo que ponerla en acción,
Es como el amor también. Los cantores bíblicos cantaban una canción que decía, de tanto hablar del amor, el amor de mí se esconde. Pues eso está pasando con la fe. Y fe, y fe, y fe. ¿Y dónde está la fe? Le aplicamos Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Sí, cuando el zapato aprieta en el pie de ajeno, pero cuando aprieta en el mío, no puedo nada. Porque es bien fácil decirlo, pero qué difícil es reclamarlo. Termino. Yo me caí de 25 pies de altura. Wow. Iba de espalda. Y mi nieta de 5 años me lo profetizó. Dios mío. Y cuando voy de espalda, dije, sálvame que perezco en el aire. Santo. Y caí de pie. Y fui a mi casa. Wow. Con mi guagua. Me bañé. Me cambié de ropa. Yo estaba lleno de cemento. Me bañé. Salí de Toalta al hospital metropolitano guiando mi guagua. Cuando fui al hospital metropolitano, que le dije al doctor que me caí de 25 pies de altura, me dijo, imposible. Dios mío. ¿Y cómo usted está vivo? ¿Y por qué usted está caminando? Bueno, pregúntele a mi Dios. Y ¿sabe lo que me dijo? Gracias. En tono jocoso, pero en tono de burla me dijo, por eso es que yo no me subo más arriba de la cama. Para no caerme de esa altura. Y el doctor, usted está bromeando conmigo. Yo me caí de 25 pies de altura. Son tres niveles. Wow. Y eso fue jueves, hace 8 años atrás, lunes, en la Semana de Acción de Gracia. Y el jueves a las 5 de la mañana estaba predicando yo en una iglesia. Dios con un yeso. mío. Y solamente me fracturé un poquito abajo en el tobillo de 25 pies de altura. Dios El médico mío. me dijo, y yo pesaba 220 libras. Wow. Y caí 220 libras sobre el pie izquierdo. De pie. De pie. Ay, Dios. Si yo caigo de espalda. Eso. Es que el médico me dijo a mí, mira, era para que se saliera la cadera Sí, sí. hacia arriba. 220 libras sobre el pie izquierdo. Dios. Cuando me agajé con el zapato, cerré los ojos, me oré y dije, Señor, tú sabes que soy tu siervo y no tengo que decírtelo porque tú sabes mejor que yo. Y yo tengo que seguir predicando este evangelio. Me levanté, prendí mi guagua, me fui para mi casa, me bañé. El hermano mío me dijo, tú eres loco. Mi esposa me dijo que yo era loco. Y dije, bueno, esta es la locura. Y si te cuento a cabo, en otra ocasión me caí de 15 y me di en la nuca. Dios mío. Y tenía que predicar en una iglesia hambre cristiana. Cuando desperté, había más de 20 personas en casa. Y en vez de irme para el hospital, me fui a predicar. Wow. Y está sano. Y estoy vivo. Y vivo. Y vivo. Y la memoria mía está, gracias al Señor. Bueno, lo único que se me olvida a mí, ¿sabe qué? Y a ti también, las llaves. Tengo el síndrome de las llaves. Y la cartera. Todo. Se le olvida a uno. Síguelo. Hermano, usted está en sintonía de su programa como Voz de Trompetas y acaba de sintonizar. Tenemos en este Día del Señor a nuestro hermano José Antonio Ramos, evangelista del Señor y programador en nuestra emisora hermana, la emisora Triunfo FM. Tiene su programa ahí, La Palabra Correrá, todos los domingos de 2 a 2:30 en vivo por 31 años. Ese programa bendiciendo, trayendo palabra, trayendo restauración. Y me impacta mucho este testimonio que acabas de dar sobre esta caída que tuviste de 25 pies de altura. Pero es algo que se cumple en la palabra, en este caso, donde dice, el mal no te tocará, ni plaga alguna vendrá a tu morada. Fue una pequeña fractura en el tobillo, pero eso era para desmembrarse completamente de 25 pies de altura, hermano. No estamos hablando de 2 ni 3 pies, estamos hablando de 25 pies de altura. Y ahí se cumple lo que dice el Señor, los míos, nadie me los arrebata de mi mano. Amas aquí, amas allá. El cuidado de Dios, la cobertura de Dios. Pero esto se tiene que cumplir en gente de Dios que tienen un compromiso con el Señor. Porque el detalle de esto es, y Dios está amando a su pueblo con esto que le está diciendo, es que la iglesia tiene que entrar en un compromiso con el Rey. Los milagros que veíamos en el ministerio del hermano Gille, milagros extraordinarios. O sea, en campaña del hermano Gille, el que llegaba en una silla de ruedas salía caminando. Pero ese hombre pagó un precio, hermano. Ese hombre se escondió con Dios. En los últimos años que estuve bien cerca del hermano Gille, yo lo buscaba todos los miércoles, Dios me daba el privilegio de buscarlo y el ministerio, la junta me daba el privilegio de buscarlo a su casa, a su residencia, y siempre que iba todos los miércoles, y lo he dicho aquí en otros programas, encontraba al hermano Gille de rodillas. No puedo recordar un miércoles que yo haya ido durante meses y meses y meses y meses largos
a buscarlo antes de la gravedad que él tuvo y que partió con el Señor, que yo no encontrara al hermano Gille de rodilla orando. Y esta es la victoria del pueblo de Dios. Si usted tiene un ministerio, usted tiene que fortalecerlo con las rodillas. Usted tiene que fortalecerlo con la intimidad con Dios. No podemos caer en la ambivalencia que cayó la iglesia de Éfeso. Yes. Cuando el apóstol Juan, aquel que se recostaba del pecho de Jesús, le habla a la iglesia de parte del Señor y le dice el Señor, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, a veces yo escucho a algunos cristianos que dicen, mira, este joven, este siervo se convirtió, está en el primer amor. ¿Y usted dónde está? Porque el primer amor es algo que no se acaba jamás. Yo tengo 33 años que voy a cumplir el 25 de este mes. Y soy nacido, criado en el Evangelio. Claro, a la edad de 12 años yo tuve que hacer un pacto con el Señor, porque cuando el pastor hizo el llamado, yo pasé y me dijo, ¿y a qué tú pasas? Tú, para convertirme. Me dijo, pues si tú estás aquí con nosotros, nacido y criado, pero no importa, la Biblia dice que yo tengo que hacer compromiso con Dios delante de los hombres, para que en el día que viene Él me reconozca delante de su Padre y de sus santos ángeles. Recibí al Señor. Antes de entrar, un caso bien aislado, porque Dios hace como Él quiere, Dios tiene un orden, pero Él rompe los patrones cuando Él lo quiere hacer. Antes de entrar a las aguas bautismales, me bautizó con el Espíritu Santo. Y a la edad de 12 años, hasta la fecha, hasta el día de hoy, a la gloria y a la honra del Señor, estamos en el campo evangelístico. Dios necesita obreros, varón de Dios. Yes. Dios necesita obreras. Dios necesita gente que se dispongan a poner la mano en el arado, y una vez la pongan en el arado, venga lo que venga, porque el enemigo va a ejercer presión. Pero usted tiene que saber que la Biblia dice que Él está como un león. No es que Él es un león. Y como un león, busqué yo la connotación que es un león viejo y mellado. Que tiene miedo de su adversario, en este caso de la iglesia. Mire, aquí yo les he enseñado a ustedes por la palabra que en el libro de Isaías dice que ninguna arma forjada contra nosotros podrá prosperar. Nosotros somos hechura de la mano de Dios. Si el pueblo de Dios camináramos en esta verdad, camináramos, oiga, que me estoy incluyendo, si camináramos en esta realidad, podríamos entender que Satanás no tiene herramienta contra nosotros. Nada de lo que él haga podrá prosperar, porque hay cobertura, hay cerco de Dios y vallado alrededor del pueblo de Dios. Volvemos al verso. Hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Sí, Señor. Y eso hay que ejecutarlo. Sí, Señor. Al pie de la letra. ¿Para qué sirve José Antonio Ramos aquí abajo? Si aquí hay gente de más. Pero para la obra Dios no necesita. Sí, Señor. Si el mundo está plagado de multitud de gente, de los países que yo he ido, que he visto millones y millones de gente, y yo digo, tanta gente que hay en el mundo, y a veces la iglesia durmiendo el sueño de la indiferencia. Se opone que proclamemos lo que Dios quiere que proclamemos. Bueno, sí, Señor. Pues yo digo, uno ya está entrando en cierta edad, y dice, Señor, pues cuando tú quieras disponer, pero mientras tanto hay que morir con las botas puestas. Sí, Señor. Haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Sí, Señor. Porque ¿a quién tiene Dios en la tierra? Repito, a la iglesia para que proclame la verdad absoluta. Sí, Señor. Porque la de los hombres es variable. La de Dios es absoluta. Y esa verdad absoluta hay que proclamarla. El salmista decía, encamíname en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y tu palabra es la verdad. Entonces, sí, Señor. Yo recuerdo que estuve en un evento donde vino un pastor de República Dominicana, lo que llaman la Noche Dominicana, aquí en Puerto Rico, que ellos me invitan todos los años. Y fui, la penúltima vez que fui, y recuerdo que vino un pastor de la Asamblea de Dios de la República Dominicana, si la memoria me traiciona, el secretario, hombre pequeñito, maduro de años. Y cuando dijo, el tema que usó fue, y conoceréis la verdad, y la verdad será libre. Yo dije, Dios mío, pero es un tema tan sencillito. Y en un evento como este, dije yo en mi corazón, ¿verdad? Cuando ese hombre comenzó, ese hombre, sin bosquejo, él no miraba ni un papel. Wow. Ahí. Y siguió, y en un momento dado dijo, y la verdad clama en la esquina de la plaza. Pero si la verdad clama en una esquina de la plaza, en las otras 3 esquinas de la plaza, hay 3 mentiras clamando también. Wow. Y la mentira es mayor que la verdad, en número, pero en poder no. Alaba. Santo. Y es verdad, mentiras hay que buscándolas acaban. Sí, Señor. Verdad hay una, pero la verdad triunfa.
Y tarde o temprano la verdad sale a la luz. Sí, Señor. Y hay tanta gente que viven. Y mi hermano dijo un día, que no es creyente, dijo un día, yo dije, este tipo sabrá lo que habrá dicho. Dijo, tu mejor enemigo, o sea, tu peor enemigo cuando te acuestas en la cama es tu conciencia. Wow. Pero tu mejor amigo cuando te acuestas en la cama es tu conciencia. Y este tipo sabrá lo que está diciendo. Y lo dejo así. Y tú sabes lo que yo le he sacado a eso. Tú sabes que uno acostarse en la cama con la conciencia limpia y tranquila, que uno camine en la verdad. ¿Tú te imaginas toda esta gente que han arrestado en estos días con el Seguro Social, los otros con una cosa, el otro con otro, el otro con sexo ilícito, pornografía? Esa conciencia de esa gente, sí, ¿lo dejaría dormir? Cuando tarde o temprano aflora a la luz la verdad y lo que han estado tejiendo en las tinieblas y en las artimañas del diablo, tarde o temprano Dios le saca la luz, porque no es oculto que salga la luz. Así que en la esquina está clamando hoy la verdad, en la plaza de Guaynabo, pero en las otras 3 esquinas está clamando la mentira. ¿A cuál usted le va a hacer caso? Sí, señor. Sí, señor. Tremenda ilustración en esta hermosa tarde del Señor, la que has traído. Y estamos gozosos, estamos contentos, ya estamos al filo del programa, nos queda 1 minutito o 2. Y queremos recordarle al pueblo antes de que concluyamos, que vamos a pedirle al hermano Ramos que haga oración por la audiencia que está en sintonía. Queremos volverle a recordar a los hermanos la tremenda actividad que tiene el Ministerio Cristo Viene el sábado 28 de septiembre, titulada Honrando su Legado. 25 años de CDM Internacional, su sigla CDM significa Cadena del Milagro Internacional. Va a ser en el Coliseo Manuel Petaca Higuina, en Arecibo. Desde las 6 de la tarde va a estar el pastor Gilberto Medina desde Chicago con la palabra del Señor, Roberto Orellana, Benjamín Rivera, Dani López y los hermanos Antonetti van a estar administrando la adoración. 898-5410, extensión 7212, con el hermano Tommy Figueroa, vicepresidente del Ministerio Cristo Viene, el que está organizando esta tremenda actividad. Trate de llegar temprano, porque sabemos que esta actividad se va a llenar, honrando el legado de este hombre de Dios, que ese día cumple 3 meses de haberse ido a la presencia del Señor, porque el Señor lo llamó. Como es hechura de su mano, el Señor lo llamó a su presencia. Hermano Ramos, te agradezco que hayas podido estar aquí con nosotros. Este programa está abierto para que puedas estar con nosotros. Damos gloria al Señor. Ya próximamente nosotros también vamos a acompañar al siervo del Señor allá en Triunfo, nuestra emisora hermana. Yo no digo colega, porque colega eso suena como gente que no tienen unidad. No, nuestra emisora hermana, porque trabajamos con un mismo fin, y es de agradar a Dios para su gloria y para su honra. Así que esté pendiente, le daremos noticia cuando estemos con nuestro hermano Ramos allá en su programa La Palabra Correrá, que sale al aire los domingos a las 2 de la tarde. Los domingos a las 2 de la tarde. También se retransmite en República Dominicana. Wow. Hasta la frontera con Haití, ya que estamos en Radio Salvación. Sí. Cadenam, con Radio Salvación. Desde que era Radio Bani. Desde mis principios en República Dominicana, cuando tu esposa era una niña de 4 años. Amén. Gloria a Dios. Así que ya tú sabes. Sí, Señor. Bueno, Señor bueno, sí, gracias Señor. te damos en esta hermosa Señor. hora por esta oportunidad que nos brinda Señor. para poder llevar este mensaje de trompeta, de aviso y de fortaleza y de dirección y de educación. Gracias por este hombre joven que tiene el conocimiento profundo de tu palabra, y estos equipos electrónicos que tú has brindado a este pueblo y a esta iglesia para poder ministrar a tanta gente en distintas partes del mundo. Señor, gloria. Revela tu verdad. Revélate en esta hora al que no te conoce, y el que te conoce te pido que le dé fortaleza. Que está enfermo, yo declaro un milagro sobre ellos, declaro salud conforme a tu palabra, y suple siempre a tus hijos y a la iglesia para seguir proyectando en este mundo difícil y de problemas económicos. Pero tú no tienes problema económico, porque tú eres el dueño del oro y de la plata, y todas las cosas te pertenecen. Por lo tanto, declaro victoria sobre esta congregación, sobre este equipo electrónico, esta emisora, sobre la joven que está de frente a la misma, y todos los ministerios que hay en esta iglesia, y sobre todo mi hermano.
sigue usándolo con poder. Gracias. Y que se abran puertas gigantes. Sí, Señor. Y que tú le proveas en abundancia para él y su familia. Para tu En el nombre de gloria. Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, hermanos Ramos, y gracias a los hermanos que nos sintonizaron. Recuerde que estaremos nuevamente con ustedes el próximo viernes, si no ha sonado la trompeta todavía, en horario de 11 a 12 del mediodía. Así que adelante con el Señor y bendiciones.